Hola, ¿te has preguntado cuál es esa voz que escuchas y que los demás no pueden oír? Con ustedes, Carlos Enrique López Adames. Y hoy les hablaré de la comunicación intrapersonal, la comunicación que tenemos con nosotros mismos. Es un proceso que como oradores debemos aprender a desarrollar, comunicarnos con nosotros para poder comunicarnos con los demás. Para tener una buena comunicación interpersonal con los demás, primero debemos tener una buena comunicación intrapersonal con nosotros mismos. Si tú no tienes ese don o capacidad para comunicarte contigo mismo, no podrás comunicarte de forma eficaz con las demás personas. ¿Qué es el diálogo interno? Es la conversación que sostienes contigo mismo. Esa conversación, ese diálogo interno, puede ser sostenido mediante las palabras que te dices a ti mismo de forma verbal cuando te expresas y hablas contigo mismo en voz alta, o puede ser simplemente pensamientos, una conversación que tú tienes internamente contigo mismo. En pensamiento, estás dialogando, estás realizándote preguntas, te estás cuestionando temas de tu vida. El diálogo interno abarca otras áreas. Por ejemplo, el sueño. Cuando producimos esas imágenes llamadas sueños, eso es un proceso de comunicación intrapersonal. Nuestro cerebro crea imágenes que son abstractas que le permiten resolver problemas futuros o actuales. Y por eso crea esas imágenes llamadas sueños, que quizás no comprendemos, pero es un proceso de comunicación intrapersonal, en donde resolvemos problemas de forma inconsciente. Pero quiero que entiendas que como orador tú puedes utilizar tu diálogo intrapersonal para comunicarte de forma eficaz con las personas que te rodean, cuando hablas en público, cuando estás en el escenario. La comunicación intrapersonal te puede ayudar a saber qué mensaje vas a dar, qué mensaje quieres dar, qué es lo que realmente quieres decir, y te permite lucir al máximo tu capacidad creativa porque eres tú. Estás siendo auténtico cuando te comunicas intrapersonalmente. Puedes aprovechar la comunicación intrapersonal para desarrollar el gran orador que tienes adentro de ti. Nos puede ayudar con los miedos, nos puede ayudar a encontrar el mensaje adecuado, nos puede ayudar a reaccionar de una mejor manera ante diversas situaciones. La clave de la inteligencia emocional y de la inteligencia interpersonal es la inteligencia intrapersonal. Todo comienza por nosotros. Yo no me puedo comunicar eficazmente con los demás si yo no soy capaz de comunicarme de forma eficaz conmigo mismo. Yo no puedo tener una buena comunicación interpersonal si no tengo una buena comunicación
intrapersonal conmigo mismo. Yo no puedo tener inteligencia emocional si yo no tengo una buena inteligencia intrapersonal para conocerme y entender mis emociones. Yo no puedo reconocer las emociones en los demás si yo no soy capaz de reconocer lo que siento, lo que quiero decir, lo que quiero expresar y lo que quiero hacer. Así que entendamos que este proceso es fundamental en la oratoria. Saber qué es lo que realmente queremos decir. Comunicarnos, hablar con nosotros. Antes de pedir un consejo a otra persona, pedirnos un consejo a nosotros mismos. Evaluar nuestra vida. Buscamos mejores amigos en el mundo externo en lugar de buscarlos en el mundo interno. Cuando tú te buscas a ti mismo como tu mejor amigo, los demás aparecen. Pero si tú no eres tu mejor amigo, es poco probable que seas amigo realmente de otras personas. Tú tienes que comunicarte primero contigo antes de comunicarte con el mundo. La comunicación intrapersonal es el diálogo interno que se produce de forma constante en la mente de cada persona. Es un proceso analítico privado en el cual la persona es el emisor y el receptor del mensaje. Por ejemplo, al finalizar el día, tú te puedes comunicar intrapersonalmente contigo mismo y preguntarte, ¿cómo me sentí en este día? ¿Qué pude hacer mejor? ¿Qué hice de forma fantástica? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cómo puedo crecer? Te formulas preguntas a ti mismo que tú mismo respondes y empiezas a generar ese diálogo intrapersonal. ¿Cómo lo aplicamos cuando hablamos en público? Sencillo. Es el poder de entender, de autoanalizarte y comprenderte. Me explico. Si yo digo una muletilla o me equivoco con una palabra, pero yo tengo una inteligencia intrapersonal, yo mismo me voy a decir internamente que me equivoqué y que tengo que corregirlo. Quizás más adelante o en las siguientes palabras, pero yo tengo el poder para entender qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo. Por ejemplo, siento miedo. ¿Por qué siento miedo? Siento miedo porque resulta que en el colegio se burlaron de mí. Eso lo entiendo gracias a mi comunicación intrapersonal y a las preguntas que me realizo a mí mismo. Yo debo dialogar internamente conmigo para encontrar las respuestas que necesito en el escenario, para entender qué puedo mejorar. Si yo tengo un buen diálogo interno conmigo mismo, yo al finalizar el evento, yo mismo me voy a decir qué debo mejorar, qué hice bien. Por ejemplo, aplicaste una sonrisa excepcional, Carlos, pero debes mejorar las muletillas. Es lo que tú mismo te dices. Es la comunicación que sostienes contigo mismo, que puede ser de forma que emita un sonido, es decir, tú puedes hablar, o puede ser en tus pensamientos, sin la necesidad de emitir un sonido, de expresarnos con nuestras palabras, sino mentalmente sostenemos ese diálogo. Continuamos.
es importante que entiendas que este diálogo íntimo repercute en las creencias que tienes y de manera directa en los estados emocionales y en tus actitudes. Este tipo de comunicación sucede principalmente a través de los pensamientos y también por medio de sueños, reflexiones, fantasías, lecturas y meditación. Todos estos estados son momentos en los cuales nos podemos encontrar a nosotros mismos y sostener ese diálogo. Ese diálogo intrapersonal que nos permite entendernos, comprendernos, amarnos y expresarnos de manera adecuada. Repercute de manera directa en los estados emocionales. Si yo me comunico conmigo mismo, yo sé por qué me siento de una manera determinada. ¿Por qué siento miedo? Empiezo a autoanalizarme, entenderme. Siento miedo porque Carlos no está respirando. Siento miedo porque este trauma del pasado no me permite hablar en público. Siento miedo porque me dijeron durante toda mi vida, en muchas ocasiones, que yo era una persona fracasada, inservible y que no tengo ninguna clase de capacidad intelectual. Y por esa razón es que yo me siento de esta manera cuando hablo en público. Con el autoanálisis, con la introspección, podemos explorarnos a nosotros mismos y entendernos. Cuando tú entiendes la razón del por qué realizas un gesto determinado, el por qué dices una muletilla, el por qué tienes tanto miedo en el escenario, eso te ayuda a desenvolverte de manera exitosa y no solamente en el escenario, sino en nuestra vida, porque estamos dialogando y conversando con la persona más importante de tu vida, tú. Hablamos de forma constante con el mundo, pero se nos olvida hablar con la persona más importante, nosotros. Porque en esa conversación definimos nuestras creencias. La creencia de tengo miedo de hablar en público. Eso se define en base a tres principios. Uno de ellos está relacionado con el diálogo interno. Los otros principios corresponden a lo que nos dicen y a lo que realmente somos. En base a esos tres preceptos, construimos la imagen o lo que creemos que somos. Y la creencia de tengo miedo de hablar en público procede de esos tres preceptos. Lo que los demás me dicen, lo que realmente soy y lo que yo mismo me digo. Y quiero que entiendas esto. El mundo, en ocasiones, puede ser extremadamente negativo y tu entorno puede ser extremadamente negativo y lo que escuchas de las personas que te rodean es negativo, eso puede terminar influyendo en ti. Y tú también te vas a sabotear. Si el mundo intenta sabotearte, tú también te vas a sabotear tú mismo. Porque el mundo te puede decir lo que el mundo quiera decirte. Pero lo más importante es lo que tú te dices y lo que tú te crees. Por ejemplo, te dicen que eres horrible, que eres fea, que no eres inteligente, y resulta que tú también vas a hacerte daño tú mismo y vas a decirte
exactamente lo que el mundo te dice y vas a verte en el espejo y vas a repetirte internamente en tu diálogo intrapersonal: es que soy horrible, soy asqueroso, no tengo la capacidad intelectual para hacer esto, soy flojo, tengo miedo escénico, soy tímido. Y tú mismo te empiezas a calificar y a hacerte daño. Por eso es muy importante cuidar nuestro diálogo intrapersonal. La mayoría de las personas vive su vida sosteniendo un diálogo intrapersonal negativo. Eso es un monstruo, una bestia que vive en nuestra cabeza condicionando lo que creemos, lo que decimos, cómo actuamos. Así que es importante empezar a programar de forma positiva ese diálogo intrapersonal para que la bestia que vive en tu cabeza no te domine. ¿Cómo podemos ser conscientes de la comunicación intrapersonal? Para ser conscientes de la comunicación que una persona tiene consigo misma, se puede realizar el autoanálisis. ¿Qué es el autoanálisis? Hacernos preguntas a nosotros mismos y responder a esas preguntas. Este ejercicio nos permite examinar lo que ocurre en nuestro interior, por qué nos comportamos de esta manera, por qué nos equivocamos. Por ejemplo, yo me realizo un autoanálisis, me equivoqué con una palabra, me autoanalizo. ¿Por qué me equivoqué con esta palabra? Ah, fue porque no dormí. Y resulta que cuando no duermo, me equivoco con las palabras. Tú te realizas tu propio autoanálisis personal y tú entiendes cuáles son las razones del por qué te estás comportando, actuando y obteniendo esos resultados determinados. La mejor persona que existe en el mundo para darte una respuesta eres tú. Así que explora el autoanálisis y pregúntate a ti mismo. Con el autoanálisis es posible conocer cuáles son los pensamientos que sostienes en tu mente y eres capaz de analizar los recuerdos que vienen a tu mente. Porque esos recuerdos, esas imágenes mentales vienen a tu mente a destruirte y no te permiten avanzar. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo hablar en público? Avancemos. Un estudio demuestra que una persona promedio pasa 14 horas diarias hablando consigo misma y alrededor del 80% del diálogo interno es negativo. De 14 horas, el 80% de esas horas es negativo. Es decir, que la mayoría de las personas se dicen a sí mismas: no soy capaz, no soy inteligente, no soy lo suficientemente atractiva, no soy lo suficientemente guapo, no tengo la capacidad intelectual para hacer esto. Eso quiere decir que gran parte de la población se observa en el espejo y su diálogo, su conversación interna es negativa. Se observan en el espejo y dicen: qué horrible, qué fea estoy. Por ejemplo, las mujeres tienen un diálogo interno negativo que sostienen de forma extremadamente constante, porque la sociedad les dijo que se comportaran y actuaran de una manera determinada y eso hace que se cuestionen a sí mismas. Por eso tienen un diálogo interno negativo más elevado que otras personas, porque la sociedad las juzga, las critica y ellas se creen el cuento, lo que el mundo dice,
y se empiezan a sabotear internamente, se ven en el espejo. Son hermosas, son increíbles, son fantásticas, pero se miran en el espejo y se dicen a sí mismas, qué horrible, qué fea. Y todos los caballeros diciéndole que es hermosa, pero ella se dice a sí misma que es fea y que es horrible y que no tiene el cuerpo perfecto. Ese diálogo interno negativo es un monstruo que está en nuestra cabeza y que no nos permite avanzar y obtener las oportunidades en la vida. Ese monstruo nos limita, nos ataca, nos denigra y nos hace creer que no merecemos una vida excepcional, que no merecemos hablar en público, que no tenemos la capacidad para hacerlo, que no somos buenos oradores, que vamos a fracasar, que la gente se va a reír de nosotros. Todas esas creencias vienen de resultado de un diálogo interno negativo que hemos sostenido durante una enorme cantidad de tiempo. Así que para hablar en público de forma eficaz debes cambiar tu diálogo interno negativo a un diálogo interno positivo. Esto no significa que no vas a ser realista, significa que vas a cambiar tu forma de comunicarte contigo mismo. Si te dices regularmente, no puedo hablar en público, no estoy preparado, no tengo la capacidad, voy a fracasar, me van a criticar. Si eso es lo que te dices a ti mismo, debes cambiar el diálogo interno negativo por un diálogo interno positivo y empezar a decirte, yo tengo la capacidad, yo lo puedo hacer, yo lo voy a lograr, yo me voy a entrenar, yo voy a practicar, yo voy a mejorar mis muletillas, yo tengo una hermosa sonrisa. Es cambiar el diálogo interno negativo por un diálogo interno positivo. Ahora observemos a las bestias, a los monstruos que viven en nuestra cabeza. Los 4 tipos de diálogos internos negativos. A continuación, comencemos con el catastrófico. Se trata de la ansiedad, la culpabilidad, la lástima y el menosprecio de sí mismo. Esto podría conllevar a una crisis de pánico debido a que las personas no pueden hacer un contacto afectuoso porque se menosprecian a sí mismas. Suelen tener diálogos internos como todo puede convertirse en una tragedia por mi culpa. Todo será un desastre y será mi responsabilidad. La persona que sostiene el diálogo autocrítico tiene como rasgos sentirse inútil y resentido socialmente. Y en ocasiones es cruel consigo mismo. Tiene como estado permanente el juicio y la autoevaluación negativa de su comportamiento. Estas personas se sienten temerosas y esto las induce a volver ingobernable su vida. Envidian a otros por las metas obtenidas. Utilizan las frases que son nunca hago nada bien. No puedo hablar en público, no puedo, Carlos, no puedo hablar en público. No le importo a nadie. Esta es la persona que sostiene un diálogo interno negativo autocrítico. Repito,
cambiar nuestro diálogo interno negativo a uno positivo no quiere decir que evitamos la realidad. Lo que quiere decir es que nos vamos a comunicar con nosotros de una manera diferente. Por ejemplo, yo sé que me equivoco, que tengo muletillas, que digo palabras de una manera incorrecta, que no me expreso de la mejor manera o de la manera adecuada, que tengo que trabajar con mis gestos, con mis manos, con mi rostro. No es evitar la realidad, sino cambiar la forma en cómo nos expresamos con nosotros mismos. Es decirnos, vas a mejorar, vas a mejorar las muletillas, tienes la capacidad intelectual para hablar en público de forma exitosa. Darás el 100% de tus capacidades, alcanzarás el éxito, podrás pronunciar correctamente cada palabra que salga de tu boca. Es cambiar la forma en cómo te comunicas contigo mismo. No es evitar la realidad, sino cambiar la forma en cómo nos comunicamos. Vamos a colocar un ejemplo clásico. Una persona que tiene una masa corporal con un peso que está fuera de lo regular y se observa en el espejo y ve su panza, su estómago y dice, qué gordo estoy, soy un gordo asqueroso y horrible. Eso es un diálogo interno negativo. Tú no vas a obviar la realidad de que tienes un peso que es inadecuado, pero sí vas a cambiar la forma en cómo te comunicas contigo mismo y te vas a decir, qué increíble estoy. Soy hermoso, así como Dios me ha creado. Y por esa razón me voy a cuidar mi salud y mi peso. Me encanta cómo estoy divino, estoy fantástico, estoy hermoso, pero tengo que cuidar lo que tengo, que es mi cuerpo, que es mi vida, y por eso voy a hacer ejercicio. Es una forma de cambiar la conversación que tienes contigo mismo. Cambiarlo de negativo a positivo. Ahora vamos a avanzar con el siguiente. La víctima se caracteriza por tener diálogos internos desesperados y desprotegidos. Este estado no tiene cura si la persona no sale del estado del diálogo interno de víctima. Porque si sigue en este estado, no puede evolucionar en otras áreas. Tienes que cambiar ese diálogo interno para poder mejorar internamente. Este tipo de personas se siente inferior y suelen evitar acercamientos y ayuda profesional. ¿Por qué no pueden cambiar? Porque dice que no tiene cura, porque si no eres capaz de ir a un psicólogo, si sabes que tienes problemas en tu comunicación, en tu autoestima, en tus creencias, entonces no puedes mejorar si no puedes buscar ayuda. Por eso la solución es cambiar ese estado internamente para buscar ayuda o intentar mejorar con los recursos que se tienen. En sus diálogos internos suelen aparecer afirmaciones como nadie me quiere, nadie me entiende, estoy sufriendo y no le importo a nadie. El irrelevante. Este diálogo interno se enmarca en el agotamiento y estrés crónico. Se desgasta emocionalmente pensando en frustraciones, en las metas que no obtuvo, la falta de dinero o la clase social, creando un desequilibrio. Otra característica es estar siempre a la defensiva, expresar odio y rechazo. Quizás
las personas que hacen comentarios negativos en redes sociales sostienen esta clase de diálogo interno negativo, porque expresan odio y rechazo en las redes sociales y quizás sea por esta clase de diálogo interno negativos que ellos sostienen en sus vidas. Suelen tener diálogos internos como nada me sale bien, voy a llamar la atención, porque cuando una de estas personas realiza esos comentarios negativos en las redes sociales es para llamar la atención. Realmente es para llamar la atención. Y no le importa los extremos a los que tenga que llegar. Es un diálogo interno que sostiene de todo me sale terrible, soy pésimo en todo, voy a fracasar. Para mejorar nuestros diálogos internos debemos cambiar la perspectiva. Debemos cambiar el paradigma. ¿Qué es el paradigma? Es la forma en cómo ves las cosas. Si tú tienes unos lentes y esos lentes se empañan o se ensucian y te los colocas, ¿cómo ves el mundo con esos lentes? Vas a ver el mundo borroso, vas a ver el mundo mal, no vas a ver bien, tu perspectiva de lo que ves es negativa. Pero si a tus lentes los limpias o te pones otros lentes, tu perspectiva cambia. Ahora puedes ver mejor, puedes ver el mundo distinto. Lo mismo pasa con el diálogo interno. Si tienes un diálogo interno negativo, debes cambiarlo por un diálogo interno positivo. Debes cambiar la perspectiva, la forma en cómo te comunicas contigo, las palabras que te dices y no ser cruel. Cada vez que te descubras siendo cruel contigo mismo, recuerda ser piadoso. Nuestro peor enemigo no está en el mundo externo. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Hay varios ejercicios para fomentar un diálogo interno constructivo y que te permita crecer. Pero todos ellos nos exigen cambiar la perspectiva. ¿A qué se refiere cambiar la perspectiva? A observar lo favorable. Repito la misma situación del espejo. La mujer o la joven que se observa en el espejo y se dice a sí misma que es horrible, pero un caballero la observa y le dice que es hermosa. Desde la perspectiva del caballero, ella es hermosa, pero desde la propia perspectiva de esa joven o de esa mujer, ella es horrible. Entonces ella debe cambiar de perspectiva a la misma perspectiva que tiene el caballero que la ve hermosa y observarse bien en el espejo y empezar a amar cada detalle de su cuerpo. Así se cambia de perspectiva. Cuando empezamos a ver lo bueno, quiero que entiendas que es importante cambiar de perspectiva cuando hablamos en público. Por ejemplo, un participante que te critica, un participante que interactúa de forma negativa, tú debes aprender a cambiar tu perspectiva de esa situación. En lugar de ver esa situación como algo negativo, debes empezar a ver esas situaciones como algo positivo. Por ejemplo, gracias a esta situación con este participante, yo me voy a preparar, yo voy a estudiar, yo voy a ser mejor orador para responder de mejor manera la próxima vez.
Gracias a esta situación, yo aprendí cómo responder a esta pregunta. Gracias a ese comentario, eso me hizo entender cómo desenvolverme correctamente en el escenario. Gracias a esa situación terrible, en el escenario, un fallo técnico o cualquier problema, yo puedo realizar mi clase, mi dinámica de otra manera diferente. Es cambiar la perspectiva de lo que te sucede, cambiar la perspectiva de lo que te dices a ti mismo y cambias tus resultados. Porque todo lo que te dices es lo que programa a tu mente. Si tú dices de forma constante, no soy buen orador, soy tímido, soy un fracasado, y te lo repites una y otra vez, te lo vas a creer y vas a actuar de esa manera. Así que empieza a repetirte una y otra vez lo que quieres lograr. Yo seré un gran orador o yo soy un gran orador. Yo soy excelente hablando en público. Yo tengo la capacidad, yo tengo la inteligencia y empiezas a repetírtelo y cambias la perspectiva. Observemos el siguiente ejemplo. Si tú dices, no quiero hacerlo, a mí nunca me salen bien las cosas. Si tú te dices eso a ti mismo en tu diálogo interno negativo, debes cambiarlo por voy a intentarlo. Sé que tengo habilidades para lograrlo. Diálogo interno positivo. Cambias el diálogo interno negativo por un diálogo interno positivo. Cada vez que te descubras despreciándote a ti mismo, di algo a tu favor para que cambies ese diálogo interno negativo por uno positivo. Eso se llama refuerzo mental positivo. Como observamos en el último ejemplo, un cambio en nuestro diálogo interno puede ser determinante ante las situaciones en el escenario, ante las oportunidades como hablar en público. Aumenta nuestro nivel de confianza, de seguridad, determinación, la capacidad para dominar nuestras habilidades. Es importante aprender a gestionar tu diálogo interno. Observemos los beneficios del diálogo interno. Nos permite autodescubrirnos y entendernos mejor, evaluar los pensamientos y cambiarlos si es necesario, si sostenemos en nuestra mente pensamientos de catástrofe, de algo terrible, cambiar esos pensamientos por situaciones positivas. Por ejemplo, si tú tienes esos pensamientos en los que te ves en el escenario y la gente te abuchea y te lanza tomates y te quieren lanzar todo para que salgas corriendo del escenario, si tú tienes esa clase de pensamientos negativos de lo peor que te puede ocurrir, entonces cambia de situación, cambia de pensamientos. Te observas a ti mismo hablando en público, con aplausos, desenvolviéndote de manera correcta. Otro beneficio, dejar el papel de víctima y tomar las riendas de nuestra vida. Que es culpa de Carlos que no me entrenó de forma adecuada en oratoria. Es por eso que yo fracasé en el escenario, por culpa de Carlos. Si tienes una buena comunicación intrapersonal, tú te haces responsable de lo que te pasa, porque tú eres el autor de tu vida. Nos permite analizar las situaciones en las que te encuentras y reaccionar de una manera óptima. Percibir y entender lo que sentimos. Si yo entiendo lo que siente mi corazón, yo soy capaz de comunicarme de forma eficaz
a mi público, si yo sé lo que quiero decir, lo que quiero transmitir, lo que me apasiona, lo que siento que debo decir, eso lo logro con un diálogo intrapersonal, comunicándome conmigo mismo, puedo comunicarme de forma eficaz con las personas que me escuchan. Cuando yo sé cuál es el mensaje que quiere transmitir mi corazón. Otro beneficio es que mejora nuestras relaciones laborales y personales. Nos permite tener una buena actitud ante situaciones difíciles, aumenta la confianza, nos permite reconocer y corregir errores. Repito, no se trata de negar la realidad. No se trata de negar que tienes que corregir defectos, errores, por ejemplo, las muletillas. No se trata de negar lo que tienes que corregir, se trata de reconocer lo que tienes que corregir y apreciar tus dones y talentos y tu capacidad para corregir esos defectos. Nos permite reducir emociones negativas como el estrés, la ansiedad y la depresión. Para cerrar mi mensaje el día de hoy, quiero que hables contigo. Pregúntate, cuando hablo en público, ¿cómo me siento? ¿Por qué me siento de esa manera? ¿Y qué puedo hacer para que mi discurso sea efectivo, contundente y apasionado? Te invito a que te explores, te conozcas intrapersonalmente y establezcas una relación empática, de respeto con la persona más importante de tu vida, tú. Todo comienza por nosotros. Si queremos comunicarnos de forma eficaz en público, primero comunícate con tu mundo interno. Todo comienza por ti. Así que no inicies el discurso en el escenario. Inicia el discurso en tu corazón y escucha los latidos que tienes que transmitir. Escúchalos atentamente y no calles tu voz. Alza tu voz interior y no dudes de tu potencial. Porque tú eres único, pero debes creer en ti para que los demás puedan percibirlo. Tú eres el orador. Gracias por acompañarme el día de hoy. Procedemos con la ronda de preguntas, respuestas y comentarios. ¿Quién desea intervenir el día de hoy? Silvia López. ¿Me escuchan? Te escucho, Silvia. Yo tengo dos preguntas. La primera, o sea, yo estuve en cuarentena, ¿no? Haciendo eso de ser positivo, ¿no? En vez de negativo. Y a mí eso me ayudó bastante. Pero hay cosas como que yo no soy consciente. O sea, sé que lo hago mal, pero siempre le busco el lado positivo. Eso es malo. O sea, pero ¿cómo lo puedo cambiar? ¿A qué te refieres que es malo? O sea, por ejemplo, yo, no sé, rompí un jarrón, por decirte algo. Y entonces digo, bueno, no importa, rompí el jarrón y así puedo remodelar la casa y comprar otro. O sea, no veo lo malo. Mira, rompiste el jarrón y eso pasó por esto. O sea, siempre lo cambio positivamente. Eso no es malo. Está bien tener la perspectiva positiva, pero debes reconocer que rompiste el jarrón y que debes encontrar una solución. Ok. La segunda pregunta. O sea, por ejemplo,
hay personas que me critican, ¿no? Decir algo, yo pinto la pared vertical y ellos la pintan horizontal, algo así, ¿no? Entonces todo el mundo me dice, no, tienes que pintar horizontal porque es así. Aunque da el mismo resultado, yo digo, no, yo lo voy a pintar así porque está bien. Pero eso es malo, o sea, es malo porque veo que todo el mundo me lo dice de ser por algo, pero veo si llega al mismo resultado, es malo. ¿Cómo así, Silvia? O sea, ya, a ver, ¿Que ¿cómo lo quieres explico? imponer tu idea No, o antes sea, que las ideas de los demás? por ejemplo, yo veo que hay cosas, no sé, yo veo que la gente me dice cosas, ¿verdad? Que yo veo que puedo llegar a la misma situación, pero de diferente manera. Entonces me lo dicen mucho, en algunos aspectos, claro. Entonces digo, no, pero si puedo llegar de la misma forma, en diferente manera, está bien. Pero como me lo dicen muchas veces, digo, ¿será que sí? Pero después digo, no, son ellos. Pero es malo o bueno, porque no sabes, me quedo como que pensando sí o no. Eso depende de tu análisis de la situación. Si tú crees que lo que tú planteas es lo correcto y tienes basamento para creerlo, entonces sigue tus directrices. Pero uno debe estar dispuesto a escuchar lo que el entorno le dice para saber si eso te puede ayudar o te edifica, te construye y te permite crecer. Es decir, Otra debemos cosa. creer en lo que nosotros consideramos o pensamos que es el camino, pero debemos estar dispuestos a escuchar a los demás, a reflexionar y a meditar cuál es la mejor opción. El hacerse uno autoconsciente, o sea, ser positivo y ser uno autoconsciente a veces admite que cambies cosas, ¿no? ¿Cómo así, Silvia? O sea, yo soy positivo, o sea, por leer a una persona negativa y ahora cambio y soy positiva, ¿no? Trato de verlo el lado bueno. Pero a veces en situaciones tengo que cambiar cosas, pero a veces como que yo no quiero cambiar esas cosas. Eso sería malo, porque, o sea, estoy consciente que lo debo cambiar, pero digo, no, está bien, porque yo soy así y hay cosas que se deben quedar. Entonces debes seguir trabajando en tu diálogo intrapersonal y reconocer esos errores que debes cambiar para mejorar. Ok, dale, profe, gracias. Gracias, Silvia. Noemi, levantaste la mano. Sí, profesor, muchas gracias. Um, Quiero agradecer este espacio. Cuando nos presentamos la primera vez, yo creo que eso fue en la segunda sesión que tuvimos, pero yo comenté que leí en alguna ocasión que cuando el alumno está listo, el universo hace o las energías hacen que aparezca el maestro. Entonces, personalmente estoy en un proceso en el que es un proceso de autoconocimiento y de mejorar ciertas acciones que pueden ser mejoradas, por ejemplo, hablar en público. Entonces, cada una de los temas que usted ha mencionado ayudan y suman para que nosotros como personas podamos ir mejorando y especialmente en el aspecto de la oratoria. Entonces, quisiera agradecerle y también motivar a todos los compañeros para que no echemos en saco roto estas clases que estamos teniendo y que es necesario tomarnos un tiempo realmente para hacer conciencia y realizar un proceso de autoconocimiento, porque podemos leer todos los libros que querramos o recibir todas las sesiones con usted, pero si no lo ponemos en práctica, eso va a pasar como si nunca hubiese llegado a nuestra vida. Entonces, personalmente he intentado poner en práctica algunas recomendaciones que usted nos ha dado y he notado el cambio. Por supuesto, es un cambio progresivo, no pretendo como cambiar de la noche a la mañana, pero sí he notado el cambio. Entonces, solamente para agradecer y motivar a todos los compañeros que estamos acá en que seamos, en que hagamos ese autoconocimiento al que usted nos está invitando. Gracias, profesor. Gracias, Noemi. Así es, debemos aplicar todo lo aprendido. Gracias por intervenir, Noemi.
Procedo a decir la asignación de hoy. La asignación de hoy es realizar un autoanálisis escrito y en ese autoanálisis vas a colocar los aspectos que tú crees que debes mejorar y vas a colocar los aspectos que son tus dones, talentos y capacidades. Todo esto relacionado con hablar en público. Por ejemplo, coloco primero los aspectos que debo mejorar. En el autoanálisis que yo me realizo a mí mismo, yo entiendo que tengo muletillas, entonces coloco muletillas, tratar de expresarme con distintas emociones y coloco los aspectos que yo en ese análisis considero que debo mejorar. Y luego coloco los aspectos, los talentos que poseo. Por ejemplo, al hablar en público, yo tengo una sonrisa excepcional, una sonrisa que deleita al público. Colocas sonrisa llamativa en los aspectos que influyen de manera positiva en el escenario, en tus dones y talentos. Yo soy bueno hablando de esta manera. Yo tengo esta capacidad al hablar en público. Esa es la actividad del día de hoy. Y mañana les comento lo que haremos en la siguiente clase. En la siguiente clase van a hablar. ¿Qué van a decir en la siguiente clase? En la siguiente clase comentarán sus experiencias. Van a comentar una o varias experiencias vergonzosas que han tenido en sus vidas. Y también nos hablarán de cómo les fue en la semana, cómo les ha ido en la semana, qué han hecho, qué actividades han realizado. Esas dos nos comentarán en la siguiente clase. Situaciones vergonzosas y lo que han hecho en la semana. En la clase de mañana, Kelly. Mañana van a hablar en público día viernes. Repito la asignación para las personas que no la escucharon. Enviar un autoanálisis escrito con aspectos que usted considera que debería mejorar en la oratoria. ¿Y cuáles son sus virtudes al hablar en público? Esa es la asignación de hoy. Y la actividad que haremos mañana consiste en hablar de las situaciones vergonzosas que has tenido en tu vida y comentarnos simplemente cómo te ha ido en la semana. Kelly, las situaciones vergonzosas pueden ser cualquier momento de tu vida. La idea es atreverte a comunicarte y expresarte. Esa es la idea de la dinámica de la siguiente clase. Procedo a finalizar la clase. Gracias a todos por sus comentarios, palabras y preguntas. Nos vemos el día de mañana. Los veo hablando. Gracias por estar presentes. Seguimos aprendiendo, seguimos creciendo. Hasta luego.